Todo el mundo es un soñador. Todo el mundo es una estrella. No importa quién tú seas. Hay estrellas en la ciudad, cada casa y cada lugar. Algunos tuvieron éxito. Algunos sufrieron en vano. Yo desearía que mi vida fuera una función interminable de cine, un mundo de villanos y héroes de fantasía, porque los héroes del celuloide realmente nunca mueren. ¿Qué tal, amigos héroes del celuloide? Les saluda Federico Chao. Si hay algo importante en el mundo artístico en México, es el movimiento nacionalista que se da en los años 40 y 50, impulsado por el general Cárdenas. En la plástica surge todo un movimiento muralista. Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. En la música, Revueltas, Ponce. En la literatura, Rulfo, Carballido. Y el cine. Allí es donde vamos a encontrar a nuestro personaje que vamos a comentar hoy, al gran y polémico Emilio "el Indio" Fernández, que logró conjuntar un gran equipo de colaboradores para realizar hermosas películas. En la fotografía, el gran maestro Gabriel Figueroa. En los guiones, Mauricio Magdaleno. Y un elenco de grandes actores. El Indio logró un cine de gran fuerza, de mucha calidad técnica y una poesía en las imágenes y en las temáticas. Conozcamos a este personaje en una entrevista que le hizo a la televisión española hace un buen tiempo. El Indio, a los 10 años, se unió a las huestes de Pancho Villa. Es que cuando vino la revolución, todo el pueblo mexicano luchaba ya por una causa. Yo sin saberla, pero mi padre me llevaba. Mi padre, que llegó a ser general y murió con 32 heridas. Y murió en la pobreza, ya completamente olvidado de los que lucharon por la revolución. Hoy en día, sin embargo, 60 años después, todo el mundo enarbola la bandera de la revolución para justificarse la razón por la cual luchó ese pueblo mexicano. En aquella época, la revolución, todos seguían a un caudillo, toda la familia, los hijos, la madre, el padre, todos se unían en este caso a un caudillo, que era Pancho Villa. General Francisco Villa. Más que a un hombre, se seguía una razón. Había un clamor por una justicia social, en que había unos cuantos privilegiados que eran dueños de todo México y la mayoría no tenía nada y tenía que trabajar como esclavos. Hay una conciencia en México de esa lucha por una justicia social. Desgraciadamente no se encuentra uno toda la honestidad que debería de ejercer, porque el poder cambia a los hombres. Yo fui sentenciado a 20 años, estuve 3 años preso,
me escapé y fui a dar a Estados Unidos. Donde conoce a personajes muy importantes que lo van a llevar, en este caso, y lo van a impulsar a su carrera de cine. Hasta que llegué a Chicago, donde en 1928 conocí a Rodolfo Valentino. Entonces Valentino, que me vio a mí en una comida, estaba una orquesta argentina, Bianco y Bachicha. Estaban ellos tocando allí, yo había estado en Argentina, y me vieron bailar y él me llamó y me dijo, ¿tú eres argentino? Le dije, no, soy mexicano. Mira, yo voy a ir a Chicago, voy a Nueva York. A mi regreso te voy a llevar a Hollywood, tú tienes que ir a Hollywood. Ahí me encontré con varios mexicanos, algunos de ellos exiliados de México, algunos generales, a otras personas que también soy hoy en día en México, personas muy grandes dentro del cine. Y yo estaba todavía con la idea de levantarme en armas. Estaba adquiriendo armas para levantarme en el Puerto Bomba, en el Golfo de Cortés. Pero estaba allí el licenciado. Este personaje que al indio se le olvida es nada más ni nada menos que Adolfo de la Huerta, que venía de competir con Álvaro Obregón por la presidencia de la República. Que había sido derrotado él para presidente, y él tuvo que ir allá y era profesor de canto, y él me dijo, ya se acabaron las revoluciones en México, no debes tú pensar en eso. Debes pensar que estás ahora en la meca de una de las manifestaciones más grandes que existen en el mundo, que es el cine. Y me dijo lo que él pensaba del cine. Me dijo, es mucho más fuerte que una ametralladora, que un fusil. El cine es un medio de expresión tan rico que todas las artes, todos los oficios se inclinan devotamente para que un hombre coja una idea y cuente un cuento mejor. Me dijo, fíjate que la gente hasta paga por verlo. Y tú aprendes cine aquí, regresa a México, ya cine, y harás más bien a México que ir a combatir con un fusil. Una vez en los estudios Universal, que tienen ahí un grupo chiquito de jóvenes contratados que les daban 75 pesos a la semana, en los cuales estaba Anthony Quinn. Entonces me llevaron a mí a ver una proyección de un cine mexicano. Y era que estaba Sergio Eisenstein, estaba cortando una película que había hecho en México, que se llamaba Tormenta sobre México. Y cuando yo vi esas imágenes de Tile, el fotógrafo, y de Eisenstein, que nunca lo saludé a él, pero lo vi, y yo vi y dije, sí es cierto, el cine mexicano puede existir, y yo voy a aprender y voy a ir a México a hacer cine. Y así fue. Luego yo empeñaba hasta un tuxedo que tenía para pagarle a un mexicano una llamada de extra para trabajar con el señor John Ford, que los dos son mis maestros. En 1933 regresa a México con la idea de hacer un cine totalmente mexicano. Entonces yo empecé de extra, empecé a ver, y entonces comencé a ver que lo que estaban haciendo pues necesitaba mucho de lo que se podía hacer. Yo traía la obsesión aquella de lo que había visto en la película del señor Sergio Eisenstein.
yo bailé un jarabe ahí, me pagaron 15 pesos. Yo feliz en el Rancho Grande. Es que yo también trabajé ahí en eso. Pero una cosa magnífica fue que había un espíritu enorme en México por hacer un cine bueno, digno, siempre recordando todos los grandes directores y las grandes películas, pues esos eran testimonios y inspiraciones para nosotros para hacer un cine, pero un cine mexicano, con el ambiente nuestro, con la vida nuestra, y llevándolo a la pantalla, y así fueron como nacieron las películas que se lograron en aquel tiempo. En 1942 filma su primera película, La Isla de la Pasión. Escuchemos la historia, es muy curiosa. Por fin, un día, yo escribí un guión y David Silva me llevó con un general que era piloto, el general Azcárate, y yo fui para ver si podía hacer la película, y el charro negro, Raúl de Anda, me dijo, mira, indio, no le estés hablando de técnicas, eso no funciona. Tú dile que es un negocio, que él va a meter 80,000 pesos y se va a ganar 5 millones de pesos. Y yo llegué con mi general casi temblando. Él me conocía y dice, como que usted está metido en el cine. Sí, mi general. Bueno, pues aquí ya leí el guión y me parece bien. Le dije, mire usted, no vamos a hablar de técnicas, esas cosas. Este es un negocio. Usted invierte 80,000 pesos, usted se va a ganar 5 millones de pesos. Dice, firma acá. Y firmé. Sí, así fue como yo empecé. Sí, señor. Después hice para Raúl de Anda, Soy puro mexicano. En 1943, el indio logra su sueño, hacer un cine mexicano. Y trabaja con la gran estrella hollywoodense Dolores del Río, a quien el indio admiraba en gran medida. El indio había trabajado como extra en Ramona, una película donde Dolores era la gran estrella. Pues me vino una etapa un poco comprometedora para mí porque Dolores del Río había regresado. Dolores del Río fue una gran actriz en Hollywood. Se le dieron a ella las películas más importantes de los directores más grandes. En México dicen que no era nada, que yo la hice, no es cierto. En el mundo, por ciertas circunstancias, ella dejó Estados Unidos, vino a México y por destino, azares del destino, me escogió a mí e hicimos una buena compañía. El indio filma Flor Silvestre con Dolores del Río. Yo la escribí, la adapté y la dirigí. A mí me habían contratado para hacer un western. Pero yo tenía en mente lo que había vivido en mi vida, en la Revolución, en lo que había visto con el señor Eisenstein, con Ford, que yo trabajé con Ford en películas muy importantes. Ay, qué lindo tu sembra y tu sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón. Si vieras qué miedo tengo. Mejor vámonos, José Luis. No tengas cuidado, chata. Todo saldrá bien.
Dios te oiga. Pero yo tengo mucho miedo. Papá anda muy preocupado. Lo de José Luis lo tiene trastornado. Anoche no pegó los ojos el pobre. Y lo oí levantarse varias veces para preguntar si había llegado nuestro hijo. ¿No te parece, mamá, que José Luis no es ya ningún chiquito? Además, porque no ha de tener libertad de querer a quien le dé la gana y meterse en los asuntos que le parezca. ¿Qué manera de hablar es esa en una señorita? José Luis. Mamacita, ¿qué tal, Ana Elena? Ya conoces a Esperanza, ¿verdad? Buenos días, doña Clara. Buenos días, Esperanza. Siéntate, siéntate. Con el permiso de ustedes voy a ver a papá. Jesús, ahí viene Francisco. Don Francisco. ¿Qué hace usted aquí? Allá está el lugar de los medieros y sus iguales. Retírese y no nos ponga en vergüenza. ¿A dónde vas? Déjala que se vaya con los suyos, a donde pertenece. ¿Qué le ha hecho usted a mi esposa? ¿Qué has dicho? ¿Tú qué? Mi esposa. Esperanza es mi esposa, padre. Y si antes de que lo fuera era objeto de desprecio por parte de usted, ahora que le he dado mi nombre no permito que nadie, ni siquiera usted, le cometa una ofensa. ¡Papá! ¡Jódete, por Dios! ¡Vete! ¡No quiero verte más! Perdón, mamá. Perdón, señor cura. Don Francisco, siento mucho lo ocurrido, pero no puedo ni debo callarme. Yo mismo casé a los muchachos. Precisamente venía a hablar con usted porque ellos me lo pidieron. Yo nada más siento las cosas y las hago. Yo todo lo que he hecho, a mí no se me puede otorgar nada. Yo lo único que he hecho es escoger trozos de la vida mexicana, que yo la he visto, la he sentido, y han resultado películas mexicanas. En mi opinión, el Indio Fernández encuentra su tesoro en Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo, el gran poeta en las imágenes, inspirado en los muralistas mexicanos. ¿Cuál es la cualidad del indio? El indio lo deja trabajar, lo deja experimentar y crear aquellas maravillosas imágenes del México revolucionario. Él fue la primera película que trabajamos juntos. Él era fotofijas. Él trabajaba con Jack Draper y entonces empezó conmigo. Acá hicimos muchas películas, casi todas juntos, el señor Alex Phillips. Ahora yo acabo de sacar los premios más grandes con el alumbrador de Gabriel. Yo tenía el privilegio de hacer la composición. Él me decía para dónde iba a tirar y yo ponía la cámara donde me diera la gana. Y así lo hice con Ford también. Lo que le hacía el Indio Fernández es, llegaban al set o llegaban a la locación y Figueroa empezaba a medir, empezaba a platicar y le decía al Indio Fernández, mi cámara va aquí, la tuya no sé. O sea, ¿quién estaba realmente dirigiendo la película? En el caso del Indio Fernández, creo que ahí se da una amalgama muy extraña, que es, casi diríamos, tres directores, que sería el Indio Fernández con su extraordinaria sensibilidad, Gabriel Figueroa con su extraordinaria visión, pero visión mucho más allá de la fotografía, era el director de fotografía. O sea, ese término que se nos atora un poco, pero que participa en la dirección, finalmente en la realización. Y por supuesto, el mundo literario de Mauricio Madaleno. Lo que me faltaba para el estilo era tener la autorización completa de Emilio Fernández para que yo manejara la composición de las películas, de la fotografía.
Y lo logré. Entonces el primer día él me dijo, mira, yo quiero esto, un carrito donde salía Dolores del Río. Tú pon la cámara donde quieras. Eso era lo que me hacía falta, hacer la composición de la cámara. Como la escena ya llegando al final, ¿no? En aquella escena recuerdo que María Félix se está casando con un americano. Y el americano le ha regalado un collar de perlas, ¿no? Que se las pone. Y entonces, en el momento de ir a firmar, está arreglado todo el script. Suena el tambor de las tropas que encabeza Pedro Armendáriz que van a combatir. Por fuera en la calle y está en un segundo piso. Entonces, en el momento de oír el tambor, ella hace así y se rompen las perlas y caen las perlas al suelo y sigue el tambor llevando el ritmo más o menos de aquel sonido raro. Entonces salen todos al balcón y afuera a mí se me ocurrió, para darle mayor realce a la escena, como teníamos que tener en primer término las tropas que pasaban con Pedro Armendáriz y el balcón en el fondo de María Félix. Y se me ocurrió a mí poner una luz, era noche, y pusimos todas las siluetas de los soldados que iban pasando, gigantescas contra la fachada de la casa. Y era una impresión muy, muy fuerte, ayudaba, es lo que ayuda, por ejemplo, la fotografía a complementar el drama, ¿no? Otro punto muy importante en las películas del Indio son sus actores. Aquellas parejas formadas por Armendáriz, Dolores del Río, Columba Domínguez, Roberto Cañedo, son personajes realmente mexicanos. Hay una cosa muy difícil, muy interesante en el cine, que es al formar un reparto. Yo creo que para hacer una pareja es más difícil que hacer una pareja de matrimonio. En una pareja cinematográfica, yo no sé qué misterio existe, pero debe ser que la gente crea en ellos, que es una pareja convincente. ¡Ay! ¡Me lo das siempre hasta allá arriba, vale! ¡Eso es para mí! ¡Vente acá, mi cielo! ¡Cuéntame! ¡Eso no para mí! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame!
¡Suéltame! ¡Eso no para mí! ¡Suéltame! ¡Vente acá, mi cielo! El que se acerque a esa mujer se muere. Baje. Por favor. Quiero convencerme de que existe y no es una ilusión. Padre Pedro, muy viril, masculino, ella muy femenina. Luego vino María Félix. ¿Por qué no decirlo? Somos gente decente. Y usted un aventurero cualquiera, un pelado. Déjeme en paz y váyase con sus mujerzuelas, o con sus soldaderas, o como acostumbre usted a llamarlas. Señorita, perdóneme que un pelado, porque soy un pelado para usted. Le recuerde que si somos diferentes, no es ni por culpa mía, ni por méritos de usted. Como tampoco son mujerzuelas esas soldaderas a quien usted desprecia porque no las conoce. Pero yo sí las conozco. Son humildes y abnegadas. Y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada. Nada más el cariño del hombre que quieren. Puede que tenga usted razón en despreciarlas. Tal vez sí sean muy diferentes a usted. Quise mucho a Pedro, era como mi hermano, y a todos mis actores y a todas mis actrices. Yo he sacado a muchos en el cine. Toquen mi pieza, la de aquel gallo que le llevamos una vez a Paloma. Y toquen fuerte, para que se oiga en el pueblo que estamos contentos, que estamos de fiesta. Vamos a bailar. Si la paloma quisiera y hacer un trato conmigo, si la paloma quisiera y hacer un trato conmigo, que ella pusiera los huevos y yo calentara el nido, que ella pusiera los huevos y yo calentara el nido, da la vuelta y vámonos. La paloma y el palomo se pusieron a llorar. La paloma y el palomo se pusieron a llorar. Temían por sus amores que acechame el gavilán. Temían por sus amores que acechame el gavilán. Da la vuelta y vámonos. Yo amo al actor y a la actriz y la considero lo más importante, que todo es importante. Pero a ellos se les debe tratar como lo que son, lo que uno va a representar con ellos. Sí, María Candelaria para mí tiene un significado muy tierno. Se había venido el Viernes de Dolores y había que regalarle algún regalo a Dolores del Río, que estaba un poco disgustada conmigo. Y me dijo, cuando la felicité, ¿y qué me trajo usted? Le dije, nada, no tengo nada. Pero un argumento, dice, qué bueno. Dice, a mí nunca me han regalado un argumento. ¿Dónde está? Y luego, lo voy a escribir. ¿Cómo que lo voy a escribir? Sí. Yo regreso en poco tiempo. Y me fui a un hotel donde había un restaurante
y me puse a escribir la idea que yo tenía. Yo ya la había concebido desde antes, ¿no? Y la escribí en 13 servilletas y le hablé por teléfono. Y llegó ella con Diego Rivera, con el maestro Orozco, José Clemente Orozco, con David Alfaro Siqueiros, todos los pintores que eran el ambiente que rodeaba a Dolores del Río. Y dice, ¿dónde está el argumento? Pues aquí está. Y al leerlo, Diego Rivera dijo, es una maravilla de asunto. Ese es el asunto que se debe hacer. Hágalo usted, Lolita. Con el indio no va a tener usted. Eso es una película mexicana. Y entonces, cuando se habló de precio, me dijeron, ¿tú cuánto quieres, Emilio? Pues yo no, desde Dolores. Pero yo creo, como no le pude hacer un regalo, y este es un regalo, pues yo creo que un abrigo, claro que un abrigo de mink, dice Diego Rivera, de mink. Y fue un regalo de mink para Dolores del Río, e hicimos la película. Y estuvo aquí, no les gustó aquí en México, a los productores que eran franceses, el señor Lacote y todos los demás, y estaban muy tristes y a mí me corrieron de la compañía y la película estuvo estancada, enlatada, casi por un año. Pero la vieron aquí y la mandaron a Cannes, al señor Lebré, que la vio, se encantó, y me llevé todos los premios de actuación, de dirección, de argumento y todo eso, y entonces la película tuvo a tener éxito aquí en México. Porque ellos creían que Dolores del Río era el ejemplo más grande de la sociedad, la representante más digna y más elegante que teníamos en México. Y dice, y este indio desgraciado viene y nos la pone de rebozo, de trenzas y descalza y muerta de hambre. Y eso no es México. Y para mí sí era México. Y tuve muchas dificultades por eso. Pero ya comenzaron a quererla tanto, ya no como la mujer elegante, ni la mujer muy bien vestida, sino como la pobrecita india, la María Candelaria. María Candelaria. ¡Nada malo! Nada mal. Lorenzo Rafael. Yo no he hecho nada malo. Después hicimos Bugambilia. Después pasó un poco de tiempo, nos peleamos, Dolores y yo. Ella se peleó conmigo, yo no me peleó con nadie. Pero ella me mandó al demonio, hizo unas incursiones en otras películas y entonces me volvió a llamar para hacer una obra española de Don Gacito Benavente, La Malquerida. ¡Esteban! ¡Esteban! Dos mujeres enamoradas del mismo hombre y encadenadas fatalmente a su destino. Acacia, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? Tú no me estás hablando de madre a hija. Me estás disputando un hombre de mujer a mujer. Se fue
queriéndome, Juliana. Y yo le dejé ir. El indio realiza la película La Perla, basada en un relato de John Steinbeck. Escuchemos algunos comentarios acerca de esta película. El punto más alto de la filmografía de Figueroa es La Perla. Definitivamente es La Perla, con un tema norteamericano además, de John Steinbeck, el premio Nobel norteamericano. Sí, el premio Nobel, además, composición social. Creo que precisamente esa película es un límite, un extremo dentro de la misma obra de Figueroa. Y es el momento en que todo está perfectamente depurado, ¿sí? La depuración de esa película, que además es la película con menos diálogos, ¿sí? Es una película extraordinariamente plástica, sí. Yo creo que su obra maestra es esta. Las perlas que dan riqueza dicen que está en el pesar, son lágrimas de tristeza que por ellas pierde el mar. Esa fábula se llama La Perla de la Paz. Fue La Perla, trabajamos los dos. Él quería escribirme a mí una cosa. Yo sabía bien que no le podíamos pagar a él lo que él podía decir. Yo no quiero dinero. Yo quiero hacer una película chiquita contigo. Pues ya la tenemos, y le dije yo de la Perla. Y trabajamos un mes en la adaptación, y era página y media la adaptación. Luego él me escribió una carta, dice, me piden la novela, me dejas que la copie de la película porque no existe. Fue muy amigo mío, fue un gran hombre, de quien yo aprendí muchísimo, y me había invitado a que escribiéramos algunas cosas sobre México. Acuérdate, Paco, si ganamos la copa es para ti y el dinero es para mí. No pienses más que en las lanas. Primero procura ganar, ya después vivimos. No, Paco, yo tengo mucha necesidad de ese dinero. Muévete bien, ya Dios irá.
películas de cabaret, además eran unas películas de género, auténticas películas de género, y las dos. Y yo creo que son películas donde lo que Figueroa trabaja y trabaja muy bien es la atmósfera. Para que veas cómo era un fotógrafo muy completo, ¿no? Yo no he hecho ninguna obra clásica, no he hecho a Shakespeare, ni he hecho yo al Quijote, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Yo he hecho pueblo nada más, así que para mí es muy fácil y prefiero una gente que me dé la verdad a un individuo que venga con vicios de teatro y toda esa bola de cosas, ¿no? Para mí la obra vale por su tesis. Y las tesis en que yo he incursionado pues, han sido dentro del drama, del dolor, de la vida del pueblo mexicano. Yo todo lo que he hecho ha sido nada más trozos de la vida de México, del pueblo de México. Por eso han tenido el éxito, creo yo, en el mundo, no por mi talento ni por la manera de haberlo hecho yo, de haber trabajado con fulana o fulano. No, es que era vida mexicana. Y México encierra en sí una riqueza, un interés enorme, enorme para el mundo. Y no importa en qué lugar de México vaya uno, es un lugar interesante. México es un país de prodigio. Es increíble así la riqueza que se encuentra en este país. Y distinta en el sur, en el sureste, en el norte, en el oeste, en el este, en todas partes. Es una raza preciosa. Y tenemos nosotros aquí más de 500 dialectos y razas purísimas y todo eso que viven aún hoy en día ausentes dentro del menosprecio que le han tenido siempre todos los gobiernos, porque los gobiernos están hechos por mestizos y por españoles en México. ¿Cómo era su padre, que compitió con él en la cuestión militar? Oigamos una anécdota realmente que le duele al indio. Una vez, mi ambición era tener el mismo grado que él, para enfrentármele. Y una vez él, con todo un regimiento, no pudo tomar una loma porque había un nido de ametralladoras. Yo era mayor y me dijeron que si yo podía tomar, y muy jovencito. Y yo tomé la posición y a mí me ascendieron a teniente coronel. Y entonces me enfrenté a él y le dije, ya somos iguales. Y me metió un revés que caí, yo quise matarlo. Y me dijo, yo soy tu padre, no somos iguales nunca. Y no me habló por dos años. Hasta que un día llegó mi Jano Obregón y estaba mi tío, estaba mi papá. Y me llamó, que era presidente el Jano Obregón, ¿cómo está mi teniente coronel? Porque él me quería mucho. Y yo no se me olvida, yo le dije, me quité las estrellas, teniente coronel son 2 estrellas. Y le dije, él me había ascendido, le dije, señor presidente, yo no quiero ser teniente coronel. Yo quiero que me salude mi papá. La única vez que yo vi que mi papá se le salieron las lágrimas. Y me la regresó. Después de muchos años, me sigue emocionando el cine de El Indio Fernández. Las imágenes poéticas de Gabriel Figueroa, tanto como los murales de Diego Rivera, de Orozco y de Siqueiros, y la música de Moncayo. Se oye bonito el guapango cuando el arpa le acompaña, cuando el arpa le acompaña se oye bonito el guapango.
donde solo Dios pasa.